Buenas tardes, estimados alumnos. Mi nombre es Irving Flores, soy profesor del CCH, plantel Azcapotzalco, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de datos agrupados por intervalos, utilizando el método de Sturges. Partiendo de un grupo de datos, en este caso pesos en kilogramos del grupo 666 de estadística y probabilidad, tenemos diversos tipos de pesos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Es decir, tendríamos una muestra tamaño n de 35 datos. Estos datos, estos 35 datos, los debemos de meter ordenadamente en una tabla. Sabemos que una tabla va a estar constituida por clases, es decir, por renglones y diversidad cantidad de columnas. Partiendo de los 35 datos y de la fórmula K igual a 1 más 3.33 logaritmo base 10 de n, donde n es el tamaño de la muestra, k es el número de clases. Es decir, cuántos renglones va a tener nuestra tabla. Esta tabla es la que conocemos como tabla de distribución de frecuencias. Entonces, si sustituimos n en nuestra fórmula, tendríamos que k es igual a 1 más 3.33 logaritmo de 35. Si nos vamos a nuestra calculadora, tenemos que es 1 más 3.3 por el logaritmo de 35. Esto es igual a 6.14. ¿Esto qué significa? Que yo necesito 6.14 renglones en una tabla, pero sabemos que no podemos tener renglones incompletos, es decir, yo no puedo tener .14 renglones. Entonces lo que sugiere el método es aumentar al entero inmediato superior, es decir, vamos a tener 7 clases, en traducción 7 renglones. Para este caso, entonces empezaríamos a construir nuestra tabla. Es decir, empezaríamos con una tabla que va a tener nuestra primera columna, que es la columna K de clases, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 renglones. Es decir, que mis 35 datos los voy a agrupar en 7 renglones en mi tabla. Ok, en un momento voy a regresar a mi tabla. Vamos a hacer una breve pausa para buscar unos datos importantes dentro de nuestro ejercicio. Ok, de todo este número de datos, toda esta cantidad de datos, vamos a identificar el dato menor y el dato mayor de mi muestra. En este caso, previamente yo ya había identificado mi dato menor, que es el de 45.6, es decir, el peso menor de mi muestra, y el peso de 73.0, que es el peso mayor de toda mi muestra. Estos datos nos van a permitir establecer desde dónde va a ser el dato menor que voy a estar considerando al dato mayor que también se va a considerar. Con esos datos voy a hacer dos cálculos importantes para nuestro procedimiento. El primero de ellos va a tener la nomenclatura R y significa el rango. El rango es igual al valor mayor
de mi muestra, en este caso el 73, menos el valor menor. ¿De dónde? De mi muestra también, en este caso el 45.6. Si nosotros sustituimos, tenemos que el valor mayor es 73.0 menos el valor menor, que es 45.6. Es decir, 73 menos 45.6 y tenemos 27.4. Esto es igual a 27.4. Ok, otro parámetro importante que debemos de calcular se llama amplitud y su nomenclatura va a ser la letra A. Amplitud. La amplitud es igual al rango sobre las clases. Es decir, en este caso las clases tenemos que es 7 y el rango es 27.4. Entonces sería 27.4 sobre 7. Entonces tendríamos 27.4 entre 7 y tendríamos 3.9. Ahora, ¿para qué sirven estos datos? Esta es una explicación únicamente como ejemplo. Imaginemos que yo quiero construir una línea con 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Aparentemente todos deben de tener el mismo tamaño. Es decir, debo de meter los datos desde el 45.6 hasta llegar al último dato, al dato 73.0. Es decir, los debo de meter equilibrados en cada uno de estos renglones, es decir, en cada una de estas clases. Entonces, ¿esto qué significa? Nosotros vemos que aquí hay un tamaño. Esto se llama amplitud. Es decir, qué tan amplio va a ser cada uno de estos cajoncitos para que quepan del dato 45.6 al dato 73.0. Entonces, este valor tiene, este dato o este cajoncito tiene una amplitud de 3.9. Quiere decir que el primer dato, el dato 45.6, que es el primer dato, yo le voy a sumar la amplitud, que es 3.9, y esto me va a dar un total de 49.5. Quiere decir que el siguiente dato va a estar a 3.9 datos. Es decir, voy a tener un intervalo de datos donde yo voy a poder meter todos estos valores, irlos clasificando. Si recordamos, una tabla de distribución de frecuencias nos permite ordenar, clasificar, agrupar de manera sistemática una serie de datos y una serie de valores. Ok, en una tabla de distribución de frecuencias, este primer valor se va a llamar límite inferior. Y por lo tanto, este otro límite se va a llamar límite superior. Pero si notan, si yo me recorro, esta sería la clase 1. Si yo quisiera calcular la clase 2, ahora este límite superior pasaría a ser el límite inferior de la clase 2 y tendríamos que calcular otra vez su límite superior. Es decir, a 49.5 que teníamos calculado hace un momento, le voy a volver a sumar la amplitud, que es 3.9.
y nos daría 53.4. Ahora, esto que tenemos nosotros, estos datos que calculamos, rango, amplitud, que nos permitieron calcular cuál va a ser el valor menor, el valor mayor de cada una de estas clases, es decir, desde la clase 1 hasta la 7. Si recordamos, estas 7 clases se calcularon desde esta fórmula. ¿Y de dónde va a depender? Del tamaño de mi muestra, es decir, de los datos que nos ofrezcan de la recopilación de esta muestra. En este caso fueron 35 datos, por eso es que quedan aquí 35, ya lo vimos hace un momento. Y ahora nos vamos a nuestra tablita. Hace un momento ustedes notaron que esta tablita les va a permitir ordenar y clasificar esos datos. Si nosotros recordamos, yo ordené esta tabla de manera lineal, pero esta tabla tiene que ser en manera vertical. Es decir, aquí voy a meter lo que son mis límites y voy a tener de dos tipos. Un límite inferior, ya lo vimos, porque cada clase va a tener un límite inferior y un superior, un inferior y un superior, un inferior y un superior. Y voy a tener mi superior. Observamos que el primer dato es el más pequeño. ¿De dónde sacamos este dato? De nuestra muestra. Es decir, 45.6. El siguiente dato, el dato superior, vimos que se obtenía de sumarle lo que es el rango, perdón, de sumarle la amplitud. En este caso 3.9, por eso nos da 49.5. Pero si notan, este límite inferior va a ser el límite superior y su límite superior de la clase 1. Pero ¿qué pasa con la clase 2? Miren, con la clase 2, el límite que era superior ahora pasa a ser ¿qué? El inferior de la clase 2, ¿sí? Y el límite superior de la clase 2 lo obtenemos sumándole nuevamente la amplitud. Es decir, a 49.5 le sumamos el 53.4. Ese 53.4 ahora va a ser el superior de la clase 2, pero el inferior de la clase 3. ¿Sí? Es decir, para ir obteniendo todos los demás límites, yo nada más necesito ir sumando lo que es la amplitud. A 53.4 le vamos a sumar nuevamente la amplitud, que es 3.9. Y tendríamos lo que es el 57.3. Ese 57.3 lo vamos a recorrer a la siguiente clase y le volvemos a sumar la amplitud. En este caso nos da 61.2. Volvemos a sumarle la amplitud y nos da 65.1. Volvemos a recorrer y le volvemos a sumar la amplitud. Y le volvemos a sumar la amplitud. ¿Qué verificamos? Noten algo muy curioso que pasó en el ejercicio, que este último dato debió haber sido el último de mi muestra, es decir, el más grande. Pero ¿por qué no sucedió eso? Muy sencillo, por el manejo de decimales que fui haciendo y moviendo en cada punto. Entonces, ¿qué pasa si no cubrimos aquí el máximo? Muy simple, agregamos una nueva clase. En este caso, una clase que va a ser la clase 8 y realizamos el mismo procedimiento.
Ahora, estos datos, todos estos datos los voy a ir metiendo aquí. Es decir, del 45.6 al 49.5, ¿cuántos datos hay? Del 49.5 al 53.4, ¿cuántos datos hay? Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tuviera un dato que coincide exactamente entre dos datos, entre dos clases? Es decir, miren, que yo tuviera, nada más ese ejemplo, que yo tuviera un dato 53.4. Ese dato 53.4 puede entrar en la clase 2 y en la clase 3. Es decir, se está traslapando. O yo lo dejo en una clase o lo creo o lo dejo en otra clase. Para evitar traslapes, la estadística y las tablas de distribución crean un nuevo concepto que se van a llamar fronteras, para evitar esos traslapes. Y hay de dos tipos: fronteras inferiores y fronteras superiores. ¿Cómo se calculan las fronteras? Muy sencillo. Si yo tengo mis límites, a mis límites, para yo poder obtener las fronteras, voy a tener que hacer una resta. Es decir, le voy a tener que restar tanto al inferior como al superior. Y para que sea equitativo tengo que quitar la mitad, es decir, un punto 5, un punto 0,5, dependiendo la característica del límite. Es decir, si un límite es entero, es decir, que no tiene decimales, le voy a restar 0,5. Si un límite tiene un decimal, voy a restar 0,05 y esto me va a ir dando las fronteras. Si un límite tiene dos decimales, aquí perdón por el detalle, si tiene dos decimales voy a restar 0,05, es decir, el número de decimales que hay es el número de ceros que va a haber entre el punto y el 5 que voy a estar restando. Es decir, voy a quitar tanto la misma parte al inferior como al superior para que se equilibre esto. Es decir, que si yo tuviera tres decimales, voy a restar 0,005 y con esto voy a obtener mis fronteras. Entonces, si yo observo mis límites, noten que todos tienen un decimal. Entonces me voy a mi regla y dice sin decimales y con un decimal. Por lo tanto, a todos los límites les voy a restar 0,05. Es decir, a 45.6 le voy a restar 0,05. Entonces tendríamos 45.55. A 49.5 le vamos a restar también lo mismo y tendríamos 49.45. Esto lo vamos a aplicar a toda la tabla. Entonces tendríamos 49.45, 53.35, listo. Tenemos creadas nuestras fronteras. Entonces,
si existiera un dato perdido como este 53.4, que no sabíamos hace un momento meterlo en la clase 2 o en la clase 3, ahora observen por favor, en la clase 2 caben todos los datos del 49.45 al 53.35, pero ¿qué creen? Mire, este es un 53.4. En este dice que van a caber desde el 53.35 al 57.25. Entonces, este dato cabría en la clase 3. ¿Y qué creen? Como el número máximo de decimales que tiene nuestra tabla o nuestros datos son un decimal, entonces observemos, en frontera siempre tengo 2, por lo tanto jamás se traslaparía un dato. Ok, continuando. Ya vamos estructurando nuestra tabla. Ya sabemos cuántas clases vamos a tener, los intervalos en donde vamos a meter estos datos que tenemos sueltos. Entonces ahora viene el proceso más delicado, que es clasificar estos datos aquí. Para lo cual vamos a agregar una nueva columna que se llama frecuencia absoluta y la vamos a representar con la literal FI. Entonces, ahora vamos a rastrear los datos que tenemos acá, cuáles caben en este intervalo, para lo cual les sugiero tener diversos colores para hacer marcas o en su defecto ir poniendo rayas o algún identificador que nos permita saber a qué dato pertenecen. Entonces nos dice, en la primer clase, clase 1, yo voy a meter lo que son todos los datos ubicados del 45.55 al 49.45, es decir, voy a rastrear qué datos caben ahí. Entonces mi máximo valor es desde 45.55 hasta 49.45. Aquí tenemos uno que sería el 48.7. Continuamos. Aquí tenemos nuestro 45.6. Aquí tenemos un 49.7, pero observen, nos dice que llega hasta 49.45. Por lo tanto, este 49.7 no entraría en esta primera clase. Y continuamos haciendo nuestro rastreo. Tenemos un 49.6, efectivamente tampoco entra. Y continuamos nuestro rastreo. Y tenemos un 46.3. Entonces contamos cuántos datos cupieron y en este caso tenemos 1, 2, 3. Esto indica que tengo 3 personas que tienen un peso desde 45.55 hasta 49.45. Esto lo vamos a ir haciendo para todas las demás clases. Entonces, la siguiente es desde 49.45 hasta el 53.35. Entonces busco 53.35, aquí tengo 1, máximo 53.35, aquí sí ya entra nuestro 49.7, máximo 53.35, máximo 53.35 y máximo 53.35. Ya no tengo ningún otro. Por lo tanto tengo 1, 2, 3 datos. Continuamos haciendo nuestro rastreo. Ahora nos vamos a la siguiente clase. Permítanme terminar la tablita para que se vayan organizando los datos adecuadamente. El siguiente valor es de 53.35 hasta 57.25. Empezamos 57.25, 57.25, 57.25 y listo. Y tenemos 1, 2, 3 datos. Continuamos con las marcas. Nos dice que el siguiente dato es del 57.25 al 61.15. 61.15. 61.15. Este 61.3 no entra. 61.15. 61.15. 61.15. 61.15. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Continuamos del 61.15 al 65.05. 65.05. 65.05. 65.05.
6505. Listo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Ahora del 6505 al 6895. 6895. 6895. 686, el máximo es 6895, en este caso este sí entra. 6895. 6895, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Continuamos. 6895, 7285. En la primera columna ya no tenemos datos. Sería 72.85 el máximo. 72.80. Perdón, este no entra. Perdón. Este hay que, ahorita más adelante lo corrijo. Porque este es 72.85, este es un 73. Estoy en 72.85. 72.85. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 datos. Y nuestro último dato, el que me había equivocado, vamos a dejar que es este, que es el 73. Y ese sería 1. Recordamos que para comprobar esta columna y que hayamos distribuido adecuadamente los datos, sumamos la columna de sumatoria de frecuencias absolutas debe de ser igual a n, es decir, igual a 25. Sería a 30. Ok, entonces, sumatoria de frecuencia absoluta debe de ser igual a n, donde n sabemos que vale 35. Si sumamos todos estos datos, efectivamente podemos considerar y nos da un total de 35. Quiere decir que distribuimos la frecuencia en estos intervalos. Ok, entonces ya tenemos estos datos ya los metimos en esta tabla, y a partir de este instante estos datos ya no son funcionales, es decir, ya nada más, ya están acomodados, ya a partir de este instante el análisis estadístico lo podemos hacer de esta tabla. Y para contribuir al medio ambiente, pues vamos a reciclar estas hojitas para seguir con nuestro procedimiento. La siguiente columna que vamos a trabajar el día de hoy se llama marca de clase. La marca de clase la vamos a representar con la letra X y con un subíndice Y. Esta va a ser nuestra marca de clase. La marca de clase es un promedio aritmético de los límites o las fronteras, es decir, el valor que está aquí adentro y aquí adentro. Puedo elegir los límites o puedo elegir las fronteras, es indistinto. Entonces, tenemos la marca de clase es igual al límite inferior de la clase más el límite superior de la clase, y todo esto entre 2. O puede también elegir frontera inferior de clase más frontera superior de clase entre 2. ¿Por qué? Porque si yo quiero el valor que está aquí adentro, este se obtiene con un promedio aritmético, y un promedio es sumar los valores involucrados y dividirlos entre el total de valores, como cuando calculan el promedio de sus calificaciones.
Ok, vamos a empezar a calcular lo que es la marca de clase. Yo voy a elegir los límites, tiene menos decimales, pueden elegir las fronteras, no hay ningún inconveniente. Entonces sería 45.6 más 49.5 y todo ese resultado entre 2. Es importante cuidar la prioridad de operadores para que nos dé nuestro resultado correcto. Por lo tanto, el promedio sería 47.55. Nos vamos al siguiente, que sería 49.5 más 53.4 y esto nos da un 51.45. Nosotros podemos ir calculando de uno en uno cada una de estas clases para calcular esta marca de clase, o hay otro método. Si recuerdan, yo tengo mi amplitud. Si yo tengo el primero, ya vieron cómo lo calculé, sumé este más este y el resultado entre 2. Ok, y me dio 47.55. Si yo a 47.55 le sumo la amplitud, es decir, más 3.9, inmediatamente obtengo el 51.45 que está aquí. Es decir, puedo calcular de dos formas este valor. Sumo este más este y el resultado entre 2. Este más este y el resultado entre 2. Este más este y el resultado entre 2. O al primero, sumarle la amplitud, es decir, sumarle 3.9 y me da el siguiente. Luego al siguiente le vuelvo a sumar la amplitud y me vuelve a dar el siguiente valor. Luego le sumamos nuevamente la amplitud le sumamos la amplitud hasta terminar toda la tabla. Y listo, terminamos con el último valor, que sería 74.85. Ok, vamos a continuar con nuestra tabla. Esta tabla es extensa, por lo cual pues, yo aquí agregué una nueva hoja. La secuencia de las columnas puede cambiar de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, voy a continuar con lo que es frecuencia relativa. Si recuerdan, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, pero únicamente lo dejamos indicado como fracción, es decir, la primera frecuencia absoluta es 3 entre el tamaño de la muestra, es decir, 3 entre 35. La siguiente, 3 entre 35. Siguiente, 3 entre 35. Siguiente, 4 entre 35. Siguiente, 8 entre 35. Entonces, 6 entre 35. 7 entre 35. Y 1 entre 35. Y con esto ya tendríamos terminada la columna de frecuencia relativa. Ahora, la columna que continúa es frecuencia acumulada, Fx. Sabemos que esta de frecuencia acumulada pues es únicamente ir acumulando, es decir, sumando las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué se hace?
Tomamos el primer valor de frecuencia absoluta y lo recorremos. A este valor le voy a sumar el valor de la siguiente clase. 3 más 3, 6. Siguiente valor, le sumo el siguiente dato de clase, sería 9. Le sumo el siguiente, 13. Le sumo el siguiente, 21. Le sumo el siguiente, 27. Le sumo el siguiente, 34. Y el último, 35. ¿Cómo nos damos cuenta que acumulamos adecuadamente? Porque el último valor es igual al tamaño de mi muestra. Continuamos con las columnas. Siguiente columna va a ser frecuencia relativa acumulada. Ahora voy a tomar este valor y lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra. 3 entre 35, 6 entre 35, 9 entre 35, 13 entre 35, 21 entre 35, 27 entre 35, 34 entre 35 y 35 entre 35. Y tendría frecuencia relativa acumulada. Bueno, continuamos. En este momento, antes que nada, ofrezco una disculpa por el ruido de fondo que tengo, es la lluvia. Entonces, pero este trabajo tiene que salir hoy. Ok, las siguientes columnas que tenemos pendientes sería frecuencia relativa en grados, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada en grados y frecuencia relativa acumulada porcentual. Si recordamos, la frecuencia relativa en grados es igual a la frecuencia relativa por 360. La frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa acumulada en grados era frecuencia relativa acumulada por 360 y frecuencia relativa acumulada porcentual sería frecuencia relativa acumulada por 100. Ok, entonces la primera columna que vamos a obtener es frecuencia relativa en grados, la cual nos dice que es frecuencia relativa por 360. Entonces serían 335 por 360. Y el primero tenemos que es 30.8. La siguiente sería nuevamente 3. La siguiente 3. Entonces las siguientes valen 30.8. 30.8. La siguiente vale 4. Que sería 41.1. La siguiente vale 8. Que sería 82.2. La siguiente vale 6. Que sería 61.71. La siguiente vale 7. Nos da 72. Y la última vale 1. Si nosotros sumamos toda esta columna, ok,
Si nosotros sumamos toda esta columna, sabemos que esta columna debe de ser igual a 360 grados. Nos va a dar un aproximado, ¿por qué? Por el manejo de decimales. Efectivamente, aquí es donde es importante considerar las cifras significativas, es decir, las cifras más importantes que hayamos obtenido en la calculadora. Ok, bajo ese dato continuamos con lo siguiente, con la siguiente columna. Nos dice que la siguiente es frecuencia relativa porcentual. Para obtener la frecuencia relativa porcentual necesitamos multiplicar frecuencia relativa por 100. Entonces, volvemos a tener nuestra frecuencia relativa, que es 335, 335, 335, 4, 8, 6, 7 y 1. Entonces tendríamos en la primera, que sería 335, pero ahora por 100. Entonces la primera valdría 8.57. Sabemos que tengo 3 frecuencias con el mismo valor. La siguiente sería 4. La siguiente sería 8. La siguiente sería 6. La siguiente sería 7. Y la siguiente sería 1. También si sumamos esta columna nos debe de dar 100%. Pero sabemos que por el manejo de decimales que acabo de hacer nos va a dar un valor aproximado. Las últimas dos columnas que tenemos que trabajar es relativa acumulada en grados, relativa acumulada porcentual. Ahora es el procedimiento similar a las anteriores columnas, solo que ahora vamos a utilizar frecuencia relativa acumulada. En este caso vamos a utilizar esta columna y empezamos calculando. Entonces sería, para el primero, sería 3 entre 35 por 360. Tenemos que vale 30.8. Nos vamos a la siguiente, vale 6. Nos vamos a la siguiente, vale 9. Incluso, otra forma de hacerlo es, tomamos este primer valor y lo recorremos. Este lo recorremos y lo vamos sumando. Ustedes deciden cuál de los dos. Recuerden que esta columna es acumulada, así como obtuvimos frecuencia relativa acumulada, también lo podemos hacer. Ok, ahora nos vamos sobre 13, que sería la siguiente. Nos vamos a la siguiente, 21. Nos vamos a la siguiente, 27. Nos vamos a la siguiente, 34.
Nos vamos a la siguiente, que es 35 entre 35 por 360, pues 360. Ahora continuamos. Con la de 100, que sería frecuencia relativa porcentual. Empezamos con la primera, que es 3. La siguiente, 6. La siguiente, 9. La siguiente, 13. La siguiente, 21. La siguiente, 27. El siguiente, 34. Y el siguiente, 35 entre 35, 1 por 100, 100. Listo. Casi terminamos nuestra tabla. Ok, aquí tenemos dos caminos por qué seguir. Podemos calcular los parámetros estadísticos, es decir, la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar, o realizar nuestras representaciones gráficas. En este instante vámonos por las representaciones gráficas y posteriormente regresamos a terminar esta tabla que nos va a ayudar a calcular los parámetros estadísticos. Ok, la primera gráfica que realizaremos será nuestro histograma. O como coloquialmente le llaman, gráfica de barras. Esta gráfica de barras o este histograma va a tener, como ya lo hemos visto, sus dos ejes. Un eje X y un eje Y. En el eje X vamos a colocar los límites. En este histograma, entonces vamos a graficar lo que son límites, pueden ser fronteras, contra frecuencia absoluta. Precisamente esto es lo que nos permite observar un histograma, ir viendo en qué frecuencia vamos a tener cada uno de los pesos. Entonces, vamos a tomar nuestra tabla para apoyarnos y vamos a copiar estos límites aquí. El primero sería 45.6, el siguiente 49.5, siguiente 53.4, siguiente 57.3, siguiente 61.2, siguiente 65.1, siguiente 69.0, siguiente 72.9 y siguiente 76.8. ¿Sí? En frecuencias, es decir, que sería nuestro eje Y, ¿cuáles serían las frecuencias que tenemos? Buscamos la frecuencia máxima, en este caso es 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros podemos elegir un intervalo de 2 en 2 valores, de 3 en 3 valores, es decir, el intervalo que para nosotros se haga práctico. Y este va a ser nuestro origen. Ok, ahora, ¿cómo vamos a graficar?
muy simple. Vamos a decir, en el intervalo 45.6 al intervalo 49.5, ¿cuántas personas hay? En este caso, 3. Entonces, voy a tender 2 líneas en ese intervalo y nos dice que tiene un valor de 3. Vamos al siguiente, el siguiente intervalo, que es del 49.5 al 53.3, dice que también hay 3 personas. Del intervalo 53.4 al intervalo 57.3 tenemos 3 personas. Del intervalo 57.3 al intervalo 61.2 tenemos 4 personas. Del intervalo 61.2 al 65.1, 8 personas. Del intervalo 65.1 al 69.0 tenemos 6 personas. Del intervalo 69 al 72.9 tenemos 7 personas. Y en el último intervalo del 72.9 al 76.8 tenemos una persona. Si observan las gráficas, esta primera barra jamás se debe de pegar a este eje. ¿Por qué? Porque yo no tengo un peso del 0 al 45.6, es decir, no existen, al menos para mi muestra, no existen personas que tengan ese peso. Es por eso que aquí queda este pequeño hueco. ¿Sí? Es importante considerarlo al momento de graficar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de continuar haciendo? Pues darle una marca o un distintivo a cada una de las barras. En este caso yo me voy a auxiliar de mis diferentes colores que tengo. Ahora hay que ponerle las leyendas de este trabajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7 y clase 8. Y obviamente cada una hay que identificarla con el color que hayamos utilizado en nuestra gráfica, en nuestra barrita. Y listo, con esto tenemos nuestra primer gráfica, en este caso el histograma, o coloquialmente llamado como gráfica de barras. Ok, el siguiente gráfico se llama polígono de frecuencias, ¿sí? Para lo cual nuevamente tenemos dos ejes. Tenemos un eje que va a ser frecuencia absoluta contra marca de clase. Entonces copiamos nuestras marcas de clase. En este caso tenemos la primera, que es 47.55, la siguiente 51.45, la siguiente 55.35, la siguiente 59.25, la siguiente 63.15, la siguiente 67.0, la siguiente
70.95 y la última 74.85. Ok, y nuevamente necesito mi frecuencia absoluta, en este caso que es 3, 3, 3, 4, 8, 6, 7, 1, pues vuelvo a rotular de 1 en 1. Ok, en este polígono, en esta gráfica, es igual de simple que la anterior. Veo mi primer marca de clase y observo la frecuencia. Entonces me dice que la primera vale 3. Donde yo la encuentre, voy a colocar un puntito y su valor numérico. La siguiente, 5145, vale 3, otro puntito y coloco su valor numérico. La siguiente, 55.35, vale 3, la sigo y coloco otro puntito y su valor numérico. La siguiente vale 4, otro puntito, su valor numérico. La siguiente vale 8, otro puntito, su valor numérico. La siguiente vale 6, otro puntito, su valor numérico. La siguiente vale 7, otro puntito, su valor numérico. Y la última vale 1. Ahora voy a unir estos pequeños puntos. Ok. Si observamos nosotros esta pequeña gráfica, podemos observar que la frecuencia, la marca de clase es la mitad de esta gráfica. Observen. Estos trazos en amarillo no es necesario realizarlos, es únicamente un indicador de la relación que existe entre el polígono, entre el histograma y el polígono de frecuencia. Si recuerdan, ¿por qué esta es la mitad? Porque nosotros calculamos la marca de clase como sumando este valor más este valor y dividiéndolo entre 2, es decir, el promedio aritmético. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque nosotros vamos a iniciar nuestro polígono en el primer límite o frontera, es decir, en el primer límite o frontera y en el último límite o frontera. ¿Sí? Es decir, lo estaríamos iniciando en el 45.6 y terminando en el 76.8. Y con esto ya tenemos trazado nuestro polígono de frecuencias. Ok. La tercera gráfica que vamos a realizar se llama polígono de frecuencias acumuladas o también coloquialmente se llama ojiva por la trayectoria que describe. Para graficar la ojiva necesito nuevamente dos ejes. Un eje que va a ser la marca de clase, es por eso que ya me anticipé y copié las marcas de clase que teníamos nosotros, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 70 y 74. Pero ahora en el eje Y vamos a necesitar lo que es frecuencias acumuladas, por eso es un nombre de polígono de frecuencias acumuladas. Es decir, necesitamos la columna FX, 3, 6, 9, 13, 21, 27, 34 y 35. Entonces debemos de rotular de acuerdo al máximo valor, entonces tenemos 35. Para llevar una secuencia adecuada, rotulé de 5 en 5. Entonces, nosotros tenemos que el primer valor es 3. Y vamos a volver a colocar otro puntito y su valor numérico. El siguiente valor es 6, otro puntito, su valor numérico. Siguiente valor 9, otro puntito, valor numérico. Siguiente valor 13, siguiente valor 21, siguiente valor 27, siguiente valor 34 y por último 35. Ahora unimos los puntos. Listo. En este momento tenemos nuestro polígono de frecuencias acumuladas, también llamada ojiva.
La última gráfica que vamos a revisar el día de hoy es la gráfica circular. Coloquialmente o en el mundo bajo le dicen gráfica de Pascal, pero en realidad es una gráfica circular. Esta gráfica circular sabemos que se traza por medio de grados, por eso es que tenemos dentro de nuestro ejercicio frecuencia relativa acumulada en grados, y además indicamos el porcentaje que tiene cada una de los fragmentos que vamos a realizar en esta gráfica. Es importante recordar que para realizar nuestra gráfica circular debemos de iniciar con un valor en cero. Sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. Por comodidad yo sugiero utilizar frecuencia relativa acumulada en grados, aunque ustedes también lo pueden hacer con frecuencia relativa en grados, de manera normal. Nada más que tendrán que ir sumando los grados en cada uno de los puntos. Ok, me voy sobre el primero, nos dice que tiene una proporción de 30.8, entonces aproximadamente el 30.8 queda por aquí. Y trazo una línea. En este caso, ese va a tener un porcentaje, aquí sí, de 8.57%. ¿Sí? El siguiente dice que se encuentra a 60.71. Y también tiene un porcentaje de 8.57. El siguiente tiene una apertura de 92.57. Y también tiene un porcentaje de 8.57. El siguiente nos dice que se lanza hasta 133. .7 y tiene un porcentaje de 11.4. El siguiente nos dice que se va hasta 216. Y tiene un porcentaje de 22.8. El siguiente nos indica que se va hasta 277. Y tiene un porcentaje de 17.1. El siguiente nos indica que se va hasta 344. Y tiene un porcentaje de 20%. El último nos indica que es ya la circunferencia total, 360, con un porcentaje de 2.8. Ok, ahora vamos a poner nuevamente sus rótulos y tendríamos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8. Entonces hay que ponerles un identificador. Por ejemplo, clase 1, que sabemos que era 8.57, la primera, y le ponemos su identificador. Clase 2, que también es 8.57, y le ponemos su identificador. Clase 3, volvemos al mismo evento, son 8.57%. Clase 4, 11.4. Clase 5, 22.8. Clase 6, 7,
clase 8. Y con esto teníamos trazado nuestra gráfica circular. Ok, ahora vamos a calcular los parámetros estadísticos. En este caso vamos a trabajar dos tipos: medidas de tendencia central y medidas descriptiva. De tendencia central sabemos que hay varias, pero vamos a calcular únicamente la media, la moda y la mediana. Y de medidas descriptivas vamos a calcular la varianza y la desviación estándar, y como último el intervalo de normalidad. Vamos a calcular la media para iniciar. Entonces, me dice, vamos a hacer uso de nuestra tabla de distribución de frecuencias, y nos dice que debemos de calcular, para trabajar la media, debemos de tener XI y FI. Realizar la sumatoria del producto de XI y FI, y el resultado lo dividimos entre N. Entonces voy a agregar una nueva columna a mi tabla. Si recuerdan, esta es nuestra tabla. Al final le voy a poner XI por FI, es decir, el producto de la columna de XI por FI. Entonces vamos a empezar. Tenemos la primera, que es 3 por 47.55. Y tenemos 142.6. El siguiente, 3 por 51.45. Y sería 154.3. La siguiente, 3 por 55.35, sería 166.05. El siguiente, 4 por 59.25, sería 237. El siguiente, 8 por 63.15, 505. El siguiente, 6 por 67.05, 402. Siguiente, 7 por 70.95, 496.65. Y el último, 1 por 74.85. Ok, de acuerdo a mi fórmula me indica: suma el producto de estas dos variables. En este caso, ya tengo el producto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sumar toda esta columna. Entonces, empezamos. Sería 142.6 más 154.3 más 166.05 más 237 más 505.2 más 402.3 más 496.65 más 74.85. Y nuestro resultado es 2178.95. Ok, entonces continuando con la media, tenemos que la media es igual, ya tenemos el valor de la sumatoria, que quedamos que es 2178.95. 2178.95 entre n, es decir, entre el tamaño de la muestra, en este caso 35. Entonces sería entre 35. Y tenemos 62.25. ¿Esto qué nos indica? Que el peso promedio del grupo
666 es de 62.25 kilogramos. Ok, ya tenemos lo que es nuestra media. Ahora, el siguiente parámetro es la moda. La moda, como tal, no tiene fórmula. Nos dice que la moda es la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Entonces me voy a mi tabla principal, y me dice que es la marca de clase con mayor frecuencia absoluta. Busco la frecuencia absoluta más grande, en este caso 8, y me dice que la moda es la marca de clase con mayor frecuencia absoluta, por lo tanto es 63.15 kilogramos. ¿Esto qué significa? Que el peso más recurrente o con mayor frecuencia en mi muestra fue aproximadamente 63.15 kilogramos. Ok, el siguiente parámetro que debemos de calcular es la mediana. Ok, como habíamos dicho, el siguiente parámetro es la mediana. La mediana, si recuerdan, al igual es un dato de equilibrio, un dato central. Es como si yo ordenara todos estos pesos de menor a mayor o de mayor a menor, y el dato central o el dato que deje la misma cantidad de datos hacia abajo que hacia arriba de él, esa sería la mediana. Entonces, para poder calcular nosotros la mediana tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Primero, es identificar el tamaño de la muestra. Ya que lo tenemos identificado, es decir, el tamaño de la muestra, que es 35, lo vamos a dividir entre 2. Y esto es igual a 17.5. ¿Listo? Esta es la mitad de datos, es decir, yo voy a buscar el dato 17.5 y ver el valor aproximado que tiene dentro de toda nuestra tabla. Entonces, el paso número 2, después de haber dividido esto, voy a buscar en frecuencia acumulada, en FX, voy a buscar dónde está el 17.5. Y me dice que está entre el 13 y el 21. Aquí adentro está el 17.25. Entonces, voy a seguir esta línea, y voy a subrayar en dónde se ubica, entre qué intervalos está mi mediana. Quiere decir que mi mediana está en estos datos, está en todos estos datos. Entonces, lo primero que debo de hacer es buscar el límite común, es decir, el límite que se repite. Si notan, el límite que se repite es el 61.2. Si lo ven, es este que está aquí. Entonces, lo voy a copiar y voy a poner 61.2. Voy a poner paréntesis, luego le voy a poner más. Voy a abrir un paréntesis grande, una línea de división, y voy a decir lo siguiente. Del 13 para el 17.5, que era la mitad de datos, ¿cuánto falta? Entonces es 13, 14, 15, 16, 17.5. Es decir, 4.5 datos. Esos datos, ese lo voy a poner como numerador. Aquí, miren. ¿Sí? Y luego voy a hacer este trazo, miren. Voy a tomar este 13 de aquí y este 8 de acá. El 13 me ayudó para decir del 13 cuánto le faltó para el 17.5, 4.5. Ahora voy a copiar este 8. Ajá. Y todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud. En este caso, si recuerdan, la amplitud vale, si recuerdan, vale 3.9. Entonces tenemos que esto es igual a 61.2 más 4.5 sobre 8 por 3.9. Entonces, respetamos la prioridad de operadores y decimos que es 3.9
perdón, sería 4.5 entre 8 por 3.9 y eso se lo vamos a sumar al 61.2 que tenemos de nuestra fórmula, más 61.2 y nos da 63.39 kilogramos. Si observan, las tres medidas son muy similares. Esto nos indica que calculamos adecuadamente. Y todas estas medidas, si notan, están dentro de los valores que tengo aquí. ¿Por qué? Porque mi valor menor era 45.6 y mi valor mayor era 76.8. Entonces noten que todas están aquí adentro y se concentran donde está la mayor cantidad de datos. Miren, vean, entre el 57 y el 68. Y ahí es donde tengo el 4, el 8, el 6 y el 7. Miren, aquí adentro están esos datos. Por eso es que se llaman medidas de tendencia central. Ok, ahora, ya que tenemos esas tres medidas, vamos a indicarlas en nuestro polígono de frecuencia para comprobar nuevamente por qué se llaman medidas de tendencia central. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recuerdan, aquí abajo tengo frecuencias acumuladas desde la 47.55 hasta el 74.90. Entonces voy a buscar la primera y me dice que vale 62.25. Entonces el 62.25 observen que está entre el 59.2 y el 63.15. Entonces ya que lo encuentre, voy a tomar una línea punteada hasta que pegue a mi polígono. Y ahí voy a indicar que está la media, ¿sí? Con un valor de 62.25. El siguiente valor es la moda. Siempre sabemos que es el pico más alto de mi polígono. En este caso, la moda es igual a 63.15. La mediana nos dice que es 63.39, es decir, casi está ahí al ladito. Y tenemos la mediana, que es 63.39. Entonces, observen algo muy curioso. Noten que a este centro se logran agrupar o tienden a ir estas medidas hacia donde se aglomera la mayor cantidad de datos. Miren, aquí está la mayor cantidad de datos. Es por eso que se llaman medidas de tendencia central, porque tienden a ir no al centro del polígono, sino a donde se concentra la mayor cantidad de datos. Ok. Entonces ya observamos el nombre de por qué medidas de tendencia central, media, moda, mediana. Ahora calcularemos las medidas descriptivas, en este caso la varianza y la desviación estándar, para al final tener el intervalo de normalidad. Ok, me voy a ayudar nuevamente. Ustedes vieron que en mi tabla yo agregué la columna XY por FI para calcular la media. Entonces, para calcular la varianza vamos a agregar precisamente otras columnas más que me van a ayudar. Vamos a seguir esta secuencia y vamos a tener que agregar una columna que va a ser XY menos la media por partes. Luego, ya que tenga esa diferencia, la voy a elevar al cuadrado de esa diferencia. Luego la voy a multiplicar por FI y al final voy a sumar y dividir entre n. Ok. Ok. Entonces, si recuerdan, vamos a calcular la varianza. La varianza está constituida aritméticamente y por prioridad de operadores, con una diferencia, un cuadrado, un producto, al final una suma y todo dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, me voy a ayudar de mi tabla, como habíamos comentado hace un momento. Sería XY, que sería la marca de clase menos la media. Ya que tenga todas esas diferencias, ahora sería XY menos la media, todas elevarlas al cuadrado. Posteriormente multiplicar cada una por su respectiva FI. Entonces, tenemos nuestra primer marca de clase que nos dice que es que no se preocupen si salen valores negativos. Con este cuadrado que está en la parte exterior se elimina el negativo. Ok, sería 47.55
menos la media que teníamos que era 62.25, perdón, ya anda cansada la calculadora, 47.55 menos 62.25, y tenemos que es la primera menos 14.7. La siguiente sería $51.45 menos 62.25. La siguiente sería $55.35 menos 62.25. La siguiente sería 59.25 la siguiente sería 63.15 la siguiente sería 67.05 la siguiente 70.95 y la última 74.85. Ok, ahora todos estos valores los tenemos que elevar al cuadrado. Observen que se colocan paréntesis precisamente porque si ustedes no los colocan, por las operaciones aritméticas básicas le dejamos el signo negativo aquí afuera, como este, y lo elevamos al cuadrado y nos va a dar negativo. Entonces, debemos de procurar que el valor completo vaya entre paréntesis para que quede el valor. En este caso, el primero sería 216.09. El siguiente sería 10.8. Sería 116.64. El siguiente $6.9 sería 47.61. El siguiente sería 9. El siguiente sería el siguiente sería y por último 12.6. Entonces terminamos de calcular lo que es xy menos la media al cuadrado y el último valor pues nos da 158.76 para terminar con esta segunda columna. Ahora nos indica que la diferencia elevada al cuadrado la debo de multiplicar por su respectiva frecuencia, es decir, por su frecuencia absoluta. Si recuerdan, en nuestra tabla tenemos 3, 3, 3, 4, 8, 6, 7, 1. Entonces, este valor lo vamos a multiplicar por 3, este por 3, este por 3, este por 4, 8, sucesivamente, hasta terminar con esta columna. Entonces, 216
6.69 por 3. Ahí tenemos que es igual a 650.07. El siguiente valor, 116.64 por 3 también. Y nos da 349.92. Último valor, siguiente valor, perdón, 47.61 por 3 y nos da 142.83. Siguiente valor, 9 por 4 y tenemos que es 36. Siguiente valor, 0.81 por 8 y tenemos que es 6.48. Siguiente valor, 23.04 por 6 y tenemos que es 138.24. 75.69 por 7 y tenemos que es 529.83. Y para terminar, 158 por 1, 76. Entonces ya tenemos toda la última columna, que es XY menos la media al cuadrado por FI. Ahora, si regresamos a nuestra fórmula de la varianza, nos dice que necesito sumar la diferencia elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta. Observen que ya tengo todo esta parte del numerador. Entonces solo me faltaría ¿qué? Sumar toda esta última columna. Entonces procedemos a sumar. 650.07 más 349.92 más 142.83 más 36 más 6.48 más 138.24 más 529.83 más 158.76. Entonces tenemos que la varianza es igual a 2012.13 sobre la raíz de n, y n sabemos que tiene un valor de 35. Entonces este valor sería entre 35 y tenemos que la varianza es igual a 57.48. Ok, ya tenemos lo que es la varianza, ya la tenemos calculada. Ahora tenemos que calcular la desviación estándar. Para realizar este procedimiento, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 57.48. Entonces tenemos que sería raíz cuadrada sería 7.58. Y con esto tenemos calculadas las dos medidas descriptivas. 3. Ok, el siguiente parámetro o el siguiente dato que tenemos que calcular es el intervalo de normalidad. El cual se calcula con la media más menos desviación estándar, más menos para establecer el intervalo de normalidad. Por lo tanto, si recordamos, nuestra media es igual a 62.25. Y sumamos y restamos el valor de la desviación estándar, que en este caso fue 7.58. Entonces tendríamos que sería 62
62.25 más 7.58, es decir, 69.83. Ahora restaríamos, que sería 62.25 menos 7.58, y tendríamos que es 54.67. ¿Esto qué indica? Estadísticamente, todos los valores que se encuentren desde 54.67 hasta 69.83 se pueden considerar normales. Pero este normales es para, o esta normalidad es para esta muestra de datos. 3. Entonces, esos serían el intervalo de normalidad. Pero si alguien presenta un peso superior a 69.83, quedaría fuera de lo normal, pero hacia arriba. Si alguien presenta un peso inferior a 54.67, quedaría fuera de lo normal, pero hacia abajo. Y con esto nosotros podemos saber cuántos alumnos o cuántos pesos entran dentro de la normalidad o están dentro de la normalidad, y cuántos quedan fuera de la normalidad hacia arriba y fuera de la normalidad hacia abajo. Entonces, ¿para qué sirve este intervalo de normalidad? Para realizar un análisis más complejo junto con nuestra tabla de distribución de frecuencias y con nuestro intervalo de normalidad, vamos a buscar estos datos. El 54.67 y el 69.83 los puedo buscar en los límites inferior-superior o en las fronteras. Entonces, si notamos, el 54.67 está aquí, entre estos dos valores. Y llega hasta el 69.83, que sería aproximadamente aquí, ¿sí? Porque si nos vamos al de acá ya estaría más tendido hacia el 72. Entonces, observen, tengo 3 personas más 4 personas serían 7 personas, 15 personas, 21 personas que tienen un peso dentro de lo normal. Tendríamos 6 personas fuera de lo normal hacia arriba, y tendríamos 8 personas con fuera de lo normal hacia abajo. ¿Esto qué significa? Que 6 de cada 35 alumnos tienen un peso inferior a lo normal. 8 de cada 35 alumnos tienen un peso superior a lo normal. Y 21 de cada 35 alumnos tienen un peso normal. Si nosotros lo queremos ver en porcentajes, ¿qué podemos hacer? Tenemos una columna que se llama frecuencia relativa porcentual. Entonces podemos decir que debemos de sumar los porcentajes que corresponden. Es decir, por ejemplo, en estos serían los 3 que están fuera hacia abajo, que sería 8.57 más 8.57. Esto nos daría un total de 17 alumnos. El 17% de los alumnos se encuentran fuera de lo normal hacia abajo. Si nosotros nos vamos al otro extremo, que serían el porcentaje de 7 y 1, que serían 20 más 2.8, estamos hablando que 22.8% de los alumnos tienen un peso fuera de lo normal, hacia arriba. Fuera de lo normal hacia arriba. Y tendríamos, ¿cuántos alumnos tienen un peso normal? Pues tendríamos que sumar sus porcentajes, que serían 8.57 más 11.4 más 22.8 más 17.1. Y tengo que el 59.87% de los estudiantes tienen un peso dentro de lo normal. Bueno, estimados alumnos, con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Obviamente, si quieren un repaso, pues es muy sencillo, nada más denle clic en regresar al video y podrán revisar paso a paso todo el procedimiento que fuimos realizando a través de esta videocápsula.
Es importante recordar que de este ejercicio todavía falta lo que es una propuesta de solución, una toma de decisión y unas conclusiones. Este ejercicio lo vamos a relacionar con el ejemplo de estaturas para poder obtener el intervalo de normalidad, es decir, el índice de masa corporal del grupo, y que cada uno de ustedes calcule ese IMC y a su vez determinar si se encuentran dentro de un peso normal o dentro de un IMC normal o se encuentran fuera de estos rangos. Agradezco su atención, mi nombre es Irving Flores y nos encontramos para disposición en el correo irving.flores@gmail.com.